Aquí está la clase magistral 3. Conservación de energía mecánica. 1, 2 y 3. Aquí va la clase. Ustedes me van diciendo, ya sea viva voz o por chat, de que cualquier cosa que suceda. Cualquier duda que tengan. Ya. Partimos como siempre con el problema clave, que este se va a resolver al final de la clase. Dice: un cuerpo de masa M 3 kilos se pone en contacto con un resorte de constante elástica K, 70 newtons partido por metro, que se comprime delta 1 y luego se suelta. El cuerpo alcanza una altura máxima de h 1 metro, subiendo por un plano que tiene una inclinación de 30 grados. En el plano hay una zona de longitud D, 0,60 metros de longitud, en que hay roce, coeficiente de roce cinético mu 0,3, y el resto del trayecto roce es despreciable. Se pide construir un modelo energético que permita calcular delta 1, y B, el cuerpo llega a la altura deseada y se devuelve hasta detenerse comprimiendo nuevamente el resorte. Calcular la compresión del resorte delta 2 en ese instante. Ese es el problema que vamos a resolver al final. Voy a necesitar la calculadora acá para tener la mano. Pero antes de eso vamos a tener que ver una serie de conceptos. Y el primer concepto que vamos a tener que ver es el de fuerzas conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es la que cumple los siguientes requisitos. Primero, que efectúa un trabajo total nulo sobre un cuerpo cuando este es un ciclo completo, entendiendo un ciclo completo como un ciclo que se inicia y termina en el mismo punto. La vamos a ejemplificar esta explicación posteriormente. Y la segunda es que el trabajo efectuado por una fuerza conservativa para mover un cuerpo desde una posición inicial a una posición final va a ser independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? De que el trabajo que hace esta persona para ir de acá hasta acá, el trabajo que hace una fuerza conservativa aplicada sobre esta persona para ir de este punto a este punto va a ser independiente del camino que tome. O sea, va a ser el mismo si lo tomo por este camino o por este camino de abajo. Ya vamos a explicar con detalle qué significa eso. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas conservativas? Hay tres, que son el peso, la fuerza elástica del resorte, que estas dos nos van a interesar ahora, con las que vamos a trabajar en esta parte del curso, y hay una tercera con la cual van a tener tiempo de sufrir en física 120, que es la fuerza eléctrica. Para efecto de este curso nos va a interesar el peso y el resorte. La fuerza eléctrica la van a ver en 120. Ahora, ¿qué características tiene el peso como fuerza conservativa? Aquí tenemos un ejemplo de una trayectoria cíclica completa, o sea que parte de un punto y llega al mismo punto. Aquí tenemos un cuerpo que se lanza del suelo, llega a una cierta altura máxima y después vuelve al suelo. Como parte y vuelve al mismo punto, está realizando un ciclo completo. En A acaba de abandonar el punto de partida, en B llega a la máxima altura y en C regresa al punto de partida. Y en la parte inferior se muestra el trabajo efectuado por el peso sobre el cuerpo de cada par de dos posiciones sucesivas. Entre A y B, el peso es un trabajo menos mgh. ¿Por qué? Porque el peso apunta hacia abajo y el desplazamiento h apunta hacia arriba. Y entre B y C, su trabajo es más gh porque el peso apunta hacia abajo y el desplazamiento apunta hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que en el ciclo completo va a tener menos mgh más mgh, y por lo tanto vemos de que el trabajo total efectuado por el peso sobre la pelota del recorrido completo es 0. Entonces aquí es una muestra de por qué el peso es una fuerza conservativa. ¿Dudas con esto? Parece que no. Otra demostración de por qué el peso es una fuerza conservativa. Aquí tenemos una piedra de 200 que se sube desde el punto A hasta el B, siguiendo tres trayectorias distintas. Una vertical, una a través de un plano inclinado y una tercera a través de una escalera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el trabajo realizado por el peso sobre la masa que se desplaza del punto A al punto B va a depender solamente de la diferencia de alturas y no del camino seguido. O sea, independiente del camino que siga,
el peso va a realizar el mismo trabajo sobre la piedra al mover esta piedra de A hasta B. Y ese trabajo sería, en este caso, menos el peso, mg, por la altura que es h. Esa es la otra característica de una fuerza conservativa. Fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son aquellas fuerzas que no cumplen las condiciones de una conservativa. El resorte vamos a verlo un poco más adelante. Y las fuerzas no conservativas en realidad son todo el resto de fuerzas que no son ni el peso, ni el resorte, ni la fuerza eléctrica. O sea, en particular nos interesaría fuerza de roce, resistencia del aire, tensión de una cuerda, propulsión de un cohete. Todas esas fuerzas son no conservativas. O sea, todo lo que no sea peso, resorte y fuerza eléctrica es no conservativo. Y este concepto de fuerzas no conservativas está ligado al concepto de energía potencial. La definición general de esto es la siguiente: es la energía almacenable y recuperable que espera ser utilizada. Es una energía que está almacenada en un sistema de objetos que interactúan entre sí, y dice que un sistema en ese estado tiene un potencial almacenado para hacer trabajo. Un sistema con energía potencial va a efectuar trabajo a menos que algún otro agente se lo impida. Por ejemplo, un cuerpo que está puesto a una cierta altura del suelo. En ese caso, el peso tiene un potencial de trabajo que puede realizar el peso del cuerpo sobre el cuerpo si es que se suelta. Pero como la mano lo está sujetando, se lo impide. El momento en que la mano suelta el cuerpo, el peso realiza trabajo sobre el cuerpo. Y ese trabajo potencial que realizaría es lo que se llama energía potencial. En general, toda fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial. El peso va a tener asociada la energía potencial gravitatoria, la fuerza elástica va a tener asociada la energía potencial elástica, y la fuerza eléctrica va a tener asociada la energía potencial eléctrica. Aquí nos vamos a interesar solamente por el peso y la fuerza elástica. Repito que la fuerza eléctrica va a ser materia de física 120, ahí les van a definir la energía potencial eléctrica, y de energía potencial eléctrica va a salir el concepto de potencial eléctrico o voltaje, que va a ser importante para ese curso. ¿Ya? Vamos viendo energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía almacenada por un cuerpo en función de su altura con respecto a un nivel de referencia previamente establecido, y generalmente el suelo. Aquí tenemos un dibujo. Tenemos un cuerpo de masa m que está a una altura h al nivel de este nivel de referencia, que en este caso es el suelo, y su energía potencial gravitatoria va a ser m por g por h. Que ese sería el trabajo que haría el peso sobre el cuerpo si este cuerpo que está en esta posición se suelta. Ese trabajo sería lo que se llama la energía potencial gravitatoria. Ahora, analicemos la siguiente situación. Si el cuerpo de masa m de la figura se eleva, si este cuerpo se eleva desde el nivel A hasta el nivel B, desplazándose una distancia hb menos ha hacia arriba, o sea, parte de acá, llega acá, y lo que se desplaza es esto que es hb menos ha, podemos calcular el cambio de energía potencial gravitatoria, que es la potencial gravitatoria en B menos la potencial gravitatoria en A, que sería mg por hb menos mg por ha. Esto nos lleva a mg por la diferencia entre las alturas. Y además tenemos que el trabajo del peso va a ser el mg hacia abajo, el peso va hacia abajo, el desplazamiento va hacia arriba, por lo tanto es negativo, y va a ser mg por el desplazamiento, que es la diferencia de las alturas, hb menos ha. Entonces, ¿qué podemos comprobar acá? Que el trabajo del peso es menos el cambio de energía potencial gravitatoria. Esta es una característica de las energías de las fuerzas conservativas, que vamos a ver posteriormente en el resorte. El trabajo del peso, el trabajo de la fuerza conservativa entre dos puntos, es menos el cambio de la energía potencial asociada entre esos puntos. Otro detalle importante de la energía potencial gravitatoria, de que el valor de la energía potencial gravitatoria en cada punto depende del nivel de referencia, el cual se define arbitrariamente. O sea, el nivel de referencia en principio me lo puedo colocar en cualquier parte, no necesariamente en el suelo. En donde en general, en los puntos sobre el nivel de referencia,
la potencial gravitatoria es positiva y en los puntos bajos del nivel de referencia la potencial gravitatoria es negativa. Por ejemplo, en este caso, si me coloco el nivel de referencia en B, que es lo que tengo acá, en este punto la potencial gravitatoria es 0, aquí es mgy y aquí es menos mgy. En tanto, en la misma situación, si me coloco la referencia abajo, en el punto A, en B sería mgy y en C sería 2mgy. O sea, puede ser que algunos problemas tengan que definirse el nivel de referencia de un cierto nivel y que bajo ese nivel tenga que considerar potencial gravitatoria negativa. Eso es posible. Ahora, independientemente del nivel de referencia escogido, la diferencia de energía potencial gravitatoria entre dos puntos siempre será la misma. Por ejemplo, aquí se calcula la diferencia potencial entre la U2 y la U1, entre el nivel C y el nivel A, sería mgi menos mgi es 2mgi. La diferencia entre A y C. Ahora si vemos la diferencia entre A y C en este lado, va a ser U2, que es 2mgi, menos U0, que es 0, va a ser 2mgi. O sea, las diferencias de energía potencial son iguales. Los valores individuales van a depender del nivel de referencia, que es arbitrario. ¿Ya? Y ahora entramos al tema del resorte. ¿Qué es un resorte? Es un alambre de vanado enrollado en forma de hélice, como el que tenemos acá, generalmente metálico. Puede sufrir tanto compresiones como tensiones o estiramientos. Y en su estado de equilibrio, cuando no está ni estirado ni comprimido, tiene una longitud natural L0. Esta sería la característica de un resorte. Detalle importante, la fuerza interna del resorte. Aquí tenemos una figura donde se ejemplifica qué pasa con la fuerza interna del resorte para las diferentes situaciones. En general, los resortes van a tender naturalmente a buscar su estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si un resorte está estirado o comprimido por una fuerza externa, va a haber una fuerza interior, que es esta Frs que aparece acá, que va a tender a restaurar su situación de equilibrio. Por ejemplo, si el resorte está comprimido como tenemos acá, la fuerza interna del resorte va a surgir y va a tender a estirarlo hasta su largo natural. Si el resorte está sin deformar, en su largo natural no va a haber fuerza interna. Pero si el resorte está estirado, como vemos acá, la fuerza interna va a tender a comprimirlo hacia su largo natural. ¿Dudas hasta acá? Parece que no. Y aquí entramos en lo que es la ley de Hooke. Vamos a considerar siempre resortes ideales que tienen masas despreciables, que no se rompen, que obedecen a la ley de Hooke. Entonces vamos a definir el vector fuerza interna del resorte de esta forma, donde si la fuerza de resorte, si este factor que acompaña el X es mayor que 0, se considera fuerza de estiramiento, y si esta fuerza, y si este valor es menor que 0, se considera fuerza de compresión, y tenemos además un vector de estiramiento, que si el X es mayor que 0, es un resorte estirado, si X es menor que 0, resorte comprimido. Y aquí tenemos la definición. La fuerza interna del resorte, según de acuerdo a esta ley de Hooke, va a ser menos una constante elástica del resorte, que es un valor que depende del material y que se mide típicamente en newton partido en metro, por el vector de estiramiento. Si quitamos los vectores y los vectores unitarios, nos quedaría que la magnitud de la fuerza interna del resorte, o el valor de la fuerza interna del resorte, va a ser menos que a veces el estiramiento. Y el gráfico de esto sería esto, una ecuación lineal con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto, que cuando el resorte está estirado, la fuerza del resorte tiende a comprimirlo, y cuando el resorte está comprimido, la fuerza del resorte tiende a estirarlo, que es lo que se explicó anteriormente. ¿Dudas hasta acá? Hasta aquí vamos bien, parece, ¿no?
Y ahora, habiendo definido el resorte, podemos ver el trabajo de la fuerza elástica. Hay que recordar que si el resorte está estirado, surgirá una fuerza interna que lo comprimirá, y si el resorte está comprimido, surgirá una fuerza interna que lo estirará. Aquí tenemos una situación de un resorte que parte comprimido, pasa a largo natural, estiramiento máximo, largo natural, compresión máxima. Es un ciclo completo. Entonces, ¿qué va a pasar? De que entre A y B, entre esto, el resorte se estira, y aquí el resorte está comprimido claramente. Por lo tanto, la fuerza tiende a estirarlo y además se está estirando porque estamos yendo de compresión máxima a largo natural. Como la fuerza y los desplazamientos tienen el mismo sentido, ahí tenemos trabajo positivo. Entre B y C, de largo natural a estiramiento máximo, el resorte sigue estirándose, pero ahora como el resorte está estirado, la fuerza tiende a comprimirlo. Entonces vamos a tener desplazamiento y fuerza en sentido opuesto, por lo tanto vamos a tener trabajo negativo. Entre C y D, o sea que sería desde estiramiento máximo a largo natural, el resorte ahora tiende a comprimirse, y la fuerza, como el resorte está estirado, la fuerza tiende a comprimirlo. O sea, tenemos fuerza y desplazamiento en el mismo sentido, nuevamente trabajo positivo. Y entre T y E, desde largo natural a compresión máxima, el resorte ahora está comprimiéndose, por lo tanto la fuerza tiende a estirarlo, pero se está comprimiendo. Se está desplazando hacia la compresión máxima, por lo tanto, fuerza y estiramiento y desplazamiento tienen sentido opuesto nuevamente, trabajo negativo. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar de esto? De que cuando el sistema se acerca a su posición de equilibrio, o sea, resorte sobre largo natural, el trabajo del resorte es positivo. El trabajo del resorte es positivo es entre A y B, o sea, de compresión a largo natural, y entre C y D, de estiramiento máximo a largo natural. O sea, el resorte ejerce trabajo positivo cuando el sistema se acerca a la posición de equilibrio. Por el contrario, cuando el sistema se aleja de su posición de equilibrio, o sea, entre B y C, que sería de largo natural a estiramiento máximo, y entre D y E, que es largo natural a estiramiento máximo, el trabajo del resorte va a ser negativo. ¿Estamos bien hasta acá? Voy muy rápido. Agradecería feedback a esta altura. Todo bien, genial. Fantástico. Ahora entramos al trabajo de la fuerza elástica. Aquí aplicamos la idea de área bajo la curva que vimos en la clase anterior, en el tema anterior. Para un resorte ideal que obedece a la ley de Hooke, el trabajo total ejercido por el resorte para ir desde un estiramiento X1 a un estiramiento X2 se puede obtener a partir del área bajo la curva de este gráfico, que es lo que se ve acá. ¿Cómo lo obtenemos? Esta área bajo la curva podremos representarla como el área del triángulo grande, o sea, X2 por menos K por X2 partido en 2, menos el área del triángulo chico, X1 por menos K por X1 partido en 2, que es lo que está reflejado acá. Y si resolvemos esa área bajo la curva, nos va a quedar la siguiente expresión. Menos un medio por la constante elástica, por el estiramiento final al cuadrado, menos el estiramiento inicial al cuadrado, menos acá. Repito, menos un medio por K, por el estiramiento final al cuadrado, menos el estiramiento inicial al cuadrado. Ese sería el trabajo de la fuerza elástica. Y teniendo en claro eso, podemos ver el resorte como fuerza conservativa. Tenemos el mismo esquema anterior. En el punto A está en la posición X más D. En el punto B está la posición X igual a 0 moviéndose a la izquierda. En el C está la posición X menos D. En el D en X igual a 0 moviéndose hacia la derecha. Y en D está la posición X más D.
Entonces, entre A y B, como el resorte se acerca al largo natural, su trabajo va a ser más un medio K por D al cuadrado. Entre B y C, estamos yendo de largo natural a estiramiento máximo, se aleja del largo natural, trabajo negativo, menos un medio K por D al cuadrado. Entre C y D, se acerca nuevamente al largo natural, de estiramiento máximo al largo natural, más un medio K por D al cuadrado sería el trabajo. Y de D a E, nuevamente nos alejamos del largo natural, de largo natural a compresión máxima, trabajo negativo menos un medio K por D al cuadrado. Entonces aquí se ven todos los trabajos efectuados por la fuerza de resorte. Y si sumamos todo esto, nos da 0 para el ciclo completo, porque aquí parte comprimido al máximo y aquí termina comprimido al máximo. Entonces aquí hay una demostración de que la fuerza de resorte es conservativa, porque su trabajo neto en un ciclo completo es 0. ¿Bien? Y ahora podemos definir lo que se llama la energía potencial elástica, que es la energía almacenada por un resorte en función de su estiramiento o compresión con respecto a su longitud natural. No tenemos que un resorte de constante elástica K, que está estirado o comprimido en la longitud X respecto a su longitud natural, tiene una energía potencial elástica dada por esta expresión, un medio por K por el estiramiento al cuadrado. Ahí tenemos un gráfico de la energía potencial elástica en función de X. Noten de que la energía potencial elástica va a ser positiva independiente si el resorte está comprimido o estirado. Como este X está elevado al cuadrado, al ser este X negativo queda positivo igual a la expresión. Entonces vamos a tener una gráfica de este estilo. Consideremos ahora la siguiente situación. Un resorte estirado en un largo X1 es estirado hasta llegar a un largo mayor X2. Podemos calcular el cambio de energía potencial elástica, que sería la energía potencial elástica final, que es un medio K por X2 al cuadrado, menos la energía elástica inicial, un medio K por X1 al cuadrado, y nos queda esta expresión, un medio K por X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Anteriormente vimos de que el trabajo de la fuerza interna del resorte para la misma situación era esto, en la misma expresión pero con un signo menos. Lo vimos recién, con el área bajo la curva. Por lo tanto, para la energía potencial elástica también se cumple de que el trabajo interno del trabajo de la fuerza conservativa, que es la fuerza de resorte, es menos el cambio de la energía potencial elástica entre los dos puntos. Esa es una propiedad de las fuerzas conservativas. De hecho, eso dice, en general el trabajo conservativo, el trabajo total de las fuerzas conservativas entre dos puntos es igual al negativo del cambio de la energía potencial entre esos mismos puntos, que es lo que se vio para las dos fuerzas. Ahora un pequeño ejercicio. Dice aquí, el gráfico muestra la fuerza ejercida por un resorte sobre un bloque que está unido en función de la deformación X. Dibujar, usando escala adecuada, el vector fuerza ejercido por el resorte sobre el bloque. En X menos 0,2, X menos 0,1, X0, X1 y X2. Momento, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Esta parte de acá yo creo que voy a tener que hacerla usando... ¿Me esperen un poco? Documentos. A ver, esta parte que voy a tener que desarrollarla a mano. A ver. Un poquito.
tienen acá. Ya. ¿Se ve esto? Ya. Aquí tengo la misma pantalla, voy a tener que resolver las preguntas que aparecen acá. Dice, dibujar usando escala adecuada. ¿Ya? No encuentro herramientas, aquí están las herramientas. A ver. Dice, dibujar usando escala adecuada de vector fuerza ejercido por el resorte sobre bloque en 0,2 en cada una de las siguientes distancias. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? En 0,2 el resorte está comprimido claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser la fuerza interna del resorte? ¿Estirado o comprimido? Igual a 0. ¿Cómo tendría que ser la fuerza interna del resorte? Que me gustaría que me contestaran en chat a viva voz cuando el resorte está comprimido en menos 0,2 en cuanto a flecha. Tendría que ser de estiramiento de compresión, dado que está comprimido acá. ¿Cómo tendría que ser la fuerza? Que alguien hable. ¿De estiramiento de compresión? ¿Alguien me podría decir? Catalina, Franco, Pierina. Hacia la derecha. O sea, tendría que ser de estiramiento. ¿Mm? Sí. Ok. No, que fuera una cosa así. Ya. En menos 0,1, ¿cómo tendría que ser la fuerza? La fuerza aún sería de estiramiento, ¿no? Sí, sí. Pero en cuanto a magnitud, ¿cómo sería respecto a la anterior? La mitad. Entonces sería una cosa así. Después estiramiento de resorte. Perfecto. En cero, en x igual a cero, ¿cómo sería la fuerza del resorte? Aquí está, el resorte estaría en su largo natural, por lo tanto, ¿habría fuerza interna del resorte? Nula. Entonces aquí sería cero la fuerza. Ahora, para 0,1, donde el resorte estaría ya estirado, por lo tanto, ¿cómo tendría que ser la fuerza interna del resorte en este caso? Sería de compresión similar a la de que se encontraba en x igual menos 0,1, ¿no? Pero con Sí, dirección contraria. O es sentido una contrario, cosa quiero así. decir.
Una cosa así, voy a dibujarlo mejor esto. ¿Ya? ¿Y cómo sería para x 0,2? Sí, ahí Fernando me está diciendo claramente. Del mismo largo de la menos 0,2, pero en sentido opuesto. Entonces sería una cosa... No estamos finos en la mañana, a ver. Ah, sí. Estamos medio... Ah, por ahí andaría la cosa. Ok, entonces estamos claros con la A. En la B, la constante K del resorte. En el fondo se nos pide la pendiente de esta recta cuando se nos pide la constante K. ¿Y cómo sería la pendiente de esa recta? Sería más bien el valor absoluto de esta pendiente. El valor absoluto de la pendiente sería acá, que sería una fuerza máxima de 40 newtons dividido en 0,2 metros. No se pide estrictamente la pendiente. Esta pendiente de estricto rigor es menos K. Entonces K sería 40 newtons dividido en 0,2 metros. Esto nos daría 200 newtons partido por metro. Y en la C, calcular la energía potencial elástica máxima sería UE voy a tener que acercar porque si no esta cosa no se ve bien. Para que me quede escrito de manera decente. Esto sería un medio por K por la amplitud máxima al cuadrado. La amplitud máxima en este caso es 0,2 metros y K lo calculamos que era 200 newton partido por metro. Entonces nos quedaría un medio por 200 newton partido en metro por 0,2 al cuadrado metro cuadrado. Se van los metros y nos queda newton por metro que es joule. Entonces esto sería un medio por 200 que es 100 por 0,2 al cuadrado. Nos daría una energía potencial elástica máxima de 4 joules. Ya, esto de aquí sería la A. Aquí está la B. Y aquí está la C. Ya. Esto se los voy a mandar conjuntamente con el PDF, les voy a mandar esto. ¿Ya? Ok, ¿dudas hasta acá?
¿Dudas hasta acá? Parece que no mucho. Bueno, ya vimos que ya hemos llegado a que el trabajo de las fuerzas conservativas va a ser igual a menos el cambio de energía, de la energía potencial. Eso en términos generales, o sea, vale para las dos fuerzas con las cuales vamos a trabajar, que son el peso y el resorte, las dos fuerzas conservativas. Y con ello vamos a empezar a abordar el tema de la conservación de la energía mecánica total, de la conservación de la energía. Primero tenemos que definir lo que es la energía mecánica total. Aquí se dice que es la energía mecánica total de un sistema es igual a la suma de la energía cinética y todas las energías potenciales, en cada punto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver ahora el teorema del trabajo de la energía mecánica. Del teorema del trabajo de la energía cinética que vimos anteriormente, vimos que el trabajo neto va a ser el cambio de energía cinética, que es la energía cinética en un punto final B, menos la energía cinética en el punto inicial A. Eso lo vimos en la clase anterior, en el tema anterior. Donde el trabajo neto lo podemos dividir en el trabajo de las fuerzas conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Porque las fuerzas o son conservativas o son no conservativas. Y además, por definición de trabajo conservativo, como vimos en los dos casos anteriores, el trabajo conservativo es menos el cambio de la energía potencial. Aquí estamos englobando potenciales, todas las potenciales que existen, o sea, en el peor de los casos, peso y resorte. Entonces vamos a tener que menos delta U va a ser igual a menos la potencial final en B, menos la potencial inicial en A. Entonces, con esto podemos reemplazar todo. Tenemos que el trabajo conservativo más el trabajo no conservativo va a ser delta K. El trabajo conservativo lo reemplazamos por menos delta U. Pasamos el delta U sumando al otro lado. Y nos queda que el trabajo no conservativo va a ser igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Y aquí podemos reordenarlo. El cambio de energía cinética es KB menos KA. El cambio de energía potencial es V menos UA. Lo que vamos a hacer es juntar los B en un lado y los A en el otro, entonces nos va a quedar KB más V, y esto corresponde a la energía mecánica total en el punto B, y aquí al otro lado menos, tenemos KA más UA, que sería la energía mecánica total en el punto A. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo no conservativo, que sería EB menos CA, sería igual al cambio de energía mecánica total. Y aquí damos origen a dos situaciones. Una que se llama el teorema de conservación de energía mecánica, que se da cuando el trabajo neto no conservativo es igual a cero. O sea, cuando las fuerzas no conservativas no hacen trabajo, que sería el típico caso donde no hay roce. Entonces, en ese caso, cuando el trabajo no conservativo es cero, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial va a ser cero, por lo tanto las energías mecánicas son iguales y por tanto se conservan. Y otro caso que es el teorema del trabajo no conservativo, que se da cuando el trabajo neto no conservativo es distinto a cero, que es el caso típico donde hay roce. Entonces, en ese caso, la energía mecánica final va a ser distinta a la energía mecánica inicial. ¿Ya? Y aquí tengo que introducir un concepto que va a aparecer en algunos problemas, tanto de lo que vamos a ver el martes como de la tarea, y el concepto de potencia mecánica. Aquí lo voy a introducir brevemente. Tenemos dos chicos A y B, apostaron a quién levantaba más rápido un cuerpo de peso de 200 newtons hasta una altura de 5 metros valiéndose de una polea. Aquí tenemos a los dos chicos. El chico A tarda 10 segundos en levantar la masa, mientras que B demora 15 segundos. Ambos chicos levantaron el mismo cuerpo en la misma distancia, por lo tanto ejercieron el mismo trabajo sobre este, que sería la fuerza por distancia. Aquí tenemos que asumir que lo levantan a velocidad constante. Por lo tanto, ambos ejercen el mismo trabajo. Sería 200 newtons por 5 metros. Ambos ejercen 1000 joules de trabajo sobre el cuerpo. La diferencia entre ambos chicos es el tiempo empleado para realizar el trabajo. En este caso, el chico A es más potente, o desarrolla más potencia que B, por lo que seguramente puede haber terminado más agotado. Y definimos potencia mecánica desarrollada por un hombre o por una máquina al cociente entre el trabajo efectuado y el tiempo empleado en realizarlo. Sería
sería trabajo dividido en unidad de tiempo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llamar potencia. La potencia mecánica media desarrollada en un intervalo de tiempo delta t sería delta omega partido en delta t. Si lo llevamos a potencia mecánica instantánea, esas deltas se transforman en derivadas de omega de t, de la definición de trabajo mecánico, que sería fuerza punto de desplazamiento. Podemos ver de que si reemplazamos esa expresión acá, nos podemos dejar la fuerza fuera y nos queda dr de t acá, que corresponde a la velocidad. Entonces, en general, se puede establecer de que la potencia se puede expresar como trabajo partido en tiempo, pero también se puede expresar como fuerza por velocidad. Son las dos expresiones que se pueden ocupar para trabajar con potencia. ¿Ya? En el sistema MKS, la unidad de potencia es el watt, que es un joule por segundo, que se puede expresar como un newton por metro partido por segundo o un newton por metro partido por segundo. Otra unidad de potencia es el caballo de poder o HP, que es la típica forma en que se entregan las potencias de los motores de los vehículos tipo Ferrari, Lamborghini, esos vehículos de alta gama. Que esa definición viene de la época en que trabajábamos en que nos movíamos con carrozas. Se define como la potencia de un caballo que hace una fuerza de 500 libras avanzando a razón de 2,5 millas por hora. Un HP equivale a 745,7 watts. De aquí se puede desprender una unidad de energía que es el kilowatt hora, que es la unidad usada por las compañías de electricidad para medir la energía eléctrica consumida durante cada mes. Y se define como el trabajo realizado en una hora por una máquina que tiene una potencia de 1 kilowatt. De la definición de potencia se puede ver que energía es potencia por tiempo. Entonces un kilowatt un kilowatt hora es 1 kilowatt por una hora. Y si usamos la definición y lo llevamos a joule, o sea, transformando la hora entre 1600 segundos y estableciendo que 1 kilowatt es 1000 joules partido por segundo, 1 kilowatt hora equivaldría a 3,6 por 10 a la 6 joules. ¿Ya? En el ejemplo inicial, el niño A desarrolla una potencia de 100 watts, o sea, 100 joules, 1000 joules partido en 10 segundos, y el niño B desarrolla 66,67 watts, 1000 joules dividido en 15 segundos. Y aquí entramos ahora al modelo de energía, a la forma en que vamos a trabajar estos problemas de energía. Vamos a usar herramientas de gráficos de barra que representan los tres tipos de energía mecánica del sistema, o sea, cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica, donde vamos a seguir los siguientes pasos. Se hace una representación pictórica estableciendo un antes y un después, se construyen gráficos de energía, se construye la expresión matemática para la energía coherente con los gráficos, y se construye la ecuación de conservación de energía incluyendo trabajo externo o interno. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Aquí vamos a dejar caer una pelota de masa M desde altura H sobre el piso y vamos a elegir 3 posiciones para construir el modelo con gráfico de energía. Situación simple acá. La posición A, la posición B, la posición A que va a ser la posición de lanzamiento, la posición B una altura H medios y la posición C 0. En la posición A, como está en reposo, como se suelta, la energía cinética es 0 y vamos a tener una cierta potencial gravitatoria máxima. Como no hay resorte implicado en esto, la potencial elástica es siempre 0. O sea, si no hay resorte, no hay potencial elástica. En la posición B, la altura llega a la mitad, por lo tanto la potencial gravitatoria llega a la mitad, pero la otra mitad de la energía se va a la cinética. Porque estamos suponiendo una situación idealizada, sin roce con el aire, por lo tanto la potencial gravitatoria completa se va transformando a cinética. Y en el punto C, cuando llega al suelo, ya no hay potencial gravitatoria, estamos suponiendo que el nivel de referencia para la potencial gravitatoria es el suelo, y toda la energía se va a cinética. En este caso, se conserva la energía porque la suma de estas dos va a ser igual a esta, y va a ser igual a esta. ¿Ok? Ahora, un bloque baja sobre un plano inclinado sin roce. En posición parecida, en posición A tenemos solamente potencial gravitatoria, aquí está en reposo.
Repito, no hay resorte, por lo tanto no hay potencia elástica. Y la posición B baja la mitad de la altura, por lo tanto tenemos la mitad de la potencia gravitatoria y el resto se va a cinética. ¿Ya? Ejemplo 3, tenemos un bloque que baja con un plano inclinado con roce. Aquí la situación inicial es la misma. Pero aquí cambia la cosa, porque parte de la energía de este movimiento se va a ir al roce, por lo tanto se va a perder cierta cantidad de energía mecánica, la energía cinética va a ser menor respecto al caso anterior, y esta energía que se pierde, o que desaparece, que aparece aquí desaparecida, es la energía disipada por roce. En consecuencia, para analizar esta situación vamos a tener que hacer lo siguiente. Ahí tenemos la situación inicial, aquí tenemos el trabajo del roce que se agrega al bloque, que en este caso es negativo, y eso va a ser igual a la energía, a la potencial gravitatoria final más la cinética final. Entonces tenemos potencial gravitatoria inicial más el trabajo del roce es igual a potencial gravitatoria final más cinética final. Entonces con esto uno plantea una ecuación y esta ecuación se va calculando lo que se necesite calcular. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas? Agradecería feedback. Subentiendo que vamos bien, y se entiende todo. Entonces, con esto ya podemos ir avanzando hacia el problema clave. ¿Ya? Dice acá, un cuerpo de masa M 3 kilos se pone en contacto con un resorte de constante elástica K 70 Newton partido por metro que se comprime delta 1 y luego se suelta. El cuerpo alcanza una altura máxima de h 1 metro subiendo por el plano que tiene una inclinación de 30 grados. En el plano hay una zona de longitud de igual 0,60 metros de longitud en que hay roce, coeficiente de roce cinético mu 0,3. El resto del trayecto roce es despreciable. Se pide construir un modelo energético que permite calcular delta 1. El cuerpo llega a la altura deseada y se devuelve hasta detenerse comprimiendo nuevamente el resorte y calcular la compresión del resorte delta 2 en ese instante. Con estos elementos podemos ir armando cosas respecto a este problema. Aquí tenemos la situación inicial. Tenemos el punto A y el punto B. Aquí parte en reposo. Por lo tanto, la energía cinética es 0. Estamos en el nivel del suelo, por lo tanto la potencial gravitatoria es 0, y la energía que tenemos es completamente potencial elástica. ¿Ya? En el punto B, también aquí está detenido, o sea, cinética 0, el resorte ya no está comprimiendo el cuerpo, por lo tanto la potencial elástica es 0, y tenemos solamente potencial gravitatoria. Pero en este caso su longitud es menor a la de esta, porque entre medio, en esta zona de acá tenemos trabajo del roce. ¿Ya? Por lo tanto, podemos establecer de que la energía, la ecuación que vamos a tener va a ser la energía potencial elástica N, que sería un medio K por el delta 1 al cuadrado, que es la compresión del resorte acá, más el trabajo del roce, que habría que calcularlo, va a ser igual a la energía total del punto B, que sería M por G por H, que sería la altura. Y con eso ya tenemos planteada la ecuación. Ahora, lo que nos falta es calcular el trabajo del roce. Aquí tenemos el cuerpo, va avanzando hacia arriba, la fuerza de roce cinético va hacia abajo, por lo tanto el trabajo es negativo. Aquí tengo la normal, el peso, el ángulo de 30 grados. Voy a necesitar calcular la normal, que sería mg coseno de 30. 3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por raíz de 3 metros. Entonces tengo la normal que es 15 raíz de 3 newtons. Acá. Teniendo esa normal, puedo calcular el roce cinético, que sería mu por la normal. Mu sería 0,3 por 15 por raíz de 3 newtons, lo que nos daría 4,5 por raíz de 3 newtons.
tengo la fuerza de roce cinético, y el trabajo del roce sería menos la fuerza de roce cinético por el desplazamiento, trabajo negativo, que sería menos 4,5 por radio de 3 newton por 0,6 metros, y esto nos daría un trabajo del roce de menos 2,7 por radio de 3 joules, o menos 4,68 joules. Y con eso puedo reemplazar y evaluar la expresión que encontramos acá. 1/2 por K por delta 1 al cuadrado, 1/2 por 70 newton partido por metro por delta 1 al cuadrado, menos más el trabajo de roce, que el trabajo de roce es negativo, menos 4,68 joules, es igual a M por G por H, que sería 3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por la altura, que es 1 metro. Entonces esto nos daría 30 joules. Y con eso tenemos una expresión de donde podemos despejar delta 1. Pasamos sumando el 4 acá, nos queda 34,68 dividido en 35. Nos queda joule partido en newton partido en metro. Esto lo podemos desarmar. Este metro pasa arriba, joule es newton por metro, se van los newtons y nos queda metro al cuadrado acá. De ahí viene porque eso queda metro al cuadrado. Por lo tanto, delta 1 sería raíz de 0,99 metros. Entonces, el resorte estaría comprimido inicialmente en una cantidad aproximada a 1 metro. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Están ahí o no? Sí, aquí estamos. ¿Se entiende entonces? Hasta acá. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Ahí tenemos la A. La B, ahora estamos yendo de aquí hasta el punto C, que es cuando nuevamente comprime el resorte. En el punto B tenemos nuevamente solamente potencia gravitatoria, ni tenemos ni elástica ni cinética. Nuevamente tenemos trabajo del roce, bueno, debido a la energía que se pierde cuando pasa por este punto, y ahora nuevamente comprime el resorte. Pero esta vez, como se pierde energía, la energía potencial elástica acá es menor que la que había antes, es menor que esta. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar MGH, que es la que había en el punto B, más el trabajo del roce, que hay que calcularlo, igual al trabajo del resorte acá, la energía potencial elástica, que sería 1/2 por K por el delta 2 al cuadrado. Nuevamente hay que calcular el trabajo del roce, el cálculo es exactamente el mismo, la única diferencia es que en este caso el cuerpo está bajando, por lo tanto la fuerza de roce cinética apunta hacia arriba, los cálculos son exactamente los mismos, el trabajo de roce nuevamente es menos 4,68 joules, entonces de esta expresión hay que entrar a reemplazar, 3 kilos por 10 metros partido por segundo al cuadrado por 1 metro, menos 4,68 va a ser 1/2 por 70 por delta 2 al cuadrado. En este caso hay que restar los 4,68. 30 menos 4,68 va a ser 35 por delta 2 al cuadrado. Por lo tanto, lo que viene es álgebra, se despeja delta 2. Y nos va a dar finalmente que el resorte a la vuelta se comprime 0,85 metros. ¿Dudas con este problema? Ya sea por voz o o a través del chat que alguien me diga. ¿Algún feedback agradecería? Ok. Bueno, ahora voy a mostrar los que son los problemas sugeridos para la clase del próximo martes, que la idea es que ustedes intenten abordarlo de aquí al martes para que puedan comparar lo que hicieron con lo que tengo yo. Un bloque de masa 20 kilos entra con rapidez 15 metros partido por segundo, plano inclinado en ángulo 30 grados de largo 6 metros. Me dan el coeficiente roce cinético, el bloque sale volando al plano con rapidez BB, del plano con rapidez B sub B, y queda al piso con rapidez B sub C. Considera despreciar el roce entre el bloque y el aire. Se pide construir un modelo energético para los 3 instantes. Bien, contiene representación pictórica, diagrama de energía, ecuación de conservación de la energía, y se pide determinar rapidez B sub B y B sub C.
¿Ya? Ahí tenemos el problema 2. Un bloque de masa de 2 kilos se suelta de reposo en el punto A, ubicado en la parte superior de una superficie curva, a una altura h 2 metros de la superficie horizontal. El bloque llega al punto B, ubicado al final de la curva, con rapidez de 4 metros partido por segundo, y recorre 3 metros en la superficie horizontal hasta detenerse en el punto C. Existe roce entre bloques de ambas superficies. Se pide el modelo energético entre los puntos A, B y C, y se pide calcular el coeficiente de roce de la superficie horizontal y el trabajo realizado por el roce sobre el bloque en la curva. Problema 3. Un carro de 15 kilos arrastrado por una cuerda hacia la parte superior de un plano inclinado 37 grados con respecto a la horizontal, con una rapidez constante de 2 metros partido por segundo. Se pide construir un modelo energético que permita calcular la potencia desarrollada por la fuerza que la cuerda ejerce sobre el carro. Aquí aparece el concepto de potencia. ¿Ya? Y finalmente, una persona de masa de 70 kilos, inicialmente en el borde de un peñasco, se deja caer desde el reposo colgada de una cuerda de largo 10 metros que formarán inicialmente un ángulo de 37 grados con la horizontal, después el roce en el aire, construye un modelo energético que permite calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento de la persona. Esos problemas los vamos a ver el próximo martes. Y más algunos dos adicionales que pueda poner para complementar esto. ¿Dudas con esto? ¿Dudas hasta acá? Todo claro parece.